Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí en este video en el que vamos a hablar de administración de almacenes. Este curso es un extracto de nuestro curso de administración de almacenes nivel básico, entonces espero que sea totalmente de utilidad para todos ustedes. Vamos a compartir la presentación que tenemos y vamos a comenzar con el taller. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a conocer algunas técnicas de control de inventarios que nos van a permitir mejorar el desempeño de los procesos de almacenamiento y de los mismos control de inventarios. Algo muy importante es que al tener solamente una hora, lo que vamos a estar revisando, pues es lo más fundamental, son aspectos básicos, pero que considero que les van a ser muy prácticos a la hora de querer implementarlos en su empresa. Vamos a comenzar viendo los puntos críticos de los subprocesos del almacén. Antes que nada, hay que tomar en cuenta que existen diferentes tipos de almacenes. Tenemos materias primas y partes o componentes, materiales auxiliares, productos en proceso, productos terminados, herramientas, refacciones, materiales de desperdicio, materiales obsoletos y devoluciones. Todos estos son diferentes tipos de almacenes y lo que vamos a ver aplica para cada uno de ellos. Por supuesto, cuando estamos hablando del proceso de almacenamiento, hay contexto diferente en cada uno de los almacenes y va a haber cosas dentro de la aplicación de mejores prácticas que van a variar. Pero en esencia, lo que vamos a mostrar aplica igual para todos. Como un paréntesis, recuerda que las mejores prácticas, independientemente que estemos hablando de almacenes o cualquier otro proceso dentro de tu empresa, son aquellas actividades que han sido comprobadas o que se ha comprobado que han funcionado a través del tiempo en diversas industrias, en diferentes países y en contextos diferentes. Entonces, cada vez que haga mención a mejores prácticas, significa que es algo que ya se ha demostrado que ha funcionado. Sin embargo, esto no quiere decir que forzosamente tiene que funcionar de la misma manera en tu empresa. Las mejores prácticas son referencias. Tú en tus procesos puedes generar acciones o puedes generar técnicas o métodos que sean exactamente igual que las mejores prácticas o que tengan pequeñas variaciones y mientras demuestres que son efectivas, es decir, que te ayuden a lograr los resultados con el mejor o el menor uso de recursos posible, pues está bien que las puedas utilizar de esa manera. Muy bien. Si hablamos de las funciones del almacén, por supuesto está la recepción de materiales, el registro de entradas y salidas, el almacenamiento o resguardo, el mantenimiento de los materiales y del almacén, o sea, mantener todos los materiales que están dentro del almacén en buen estado, el despacho de materiales o entrega, la coordinación con departamentos de control de inventarios y contabilidad y operar el sistema de información. O sea, el sistema administrativo informático que te va a ayudar a tener controlado tus entradas, tus salidas y, por supuesto, los niveles de inventario. Fíjate qué importante es el punto 6. En muchas ocasiones asumimos que la entidad o las personas responsables del control de inventarios, cuando hablamos tal cual del concepto de control de inventarios, es el almacén. Y realmente el almacén no es responsable del control de inventarios. El almacén es responsable del resguardo del inventario que está dentro del almacén. Pero el control de inventarios es una actividad que por lo general realizan personas que están fuera del almacén, que pertenecen o pueden pertenecer al área financiera cuando la empresa tiene una estructura base, o si la empresa ya tiene una estructura un poco más grande, pueden tener o puede estar involucrado las personas responsables de la cadena de suministro, pero son personas fuera, porque el control de inventarios es un aspecto más financiero y de establecer los niveles de inventario adecuados dentro del almacén. Dado que el almacén no establece cuáles son los niveles de inventario que deben de existir, pues por supuesto se entiende que no tiene que estar controlando los inventarios tal cual. El control de inventarios es externo, por eso aquí dice que la coordinación con los departamentos de control de inventarios y contabilidad es una de las funciones que hace el almacén. O sea, pasarles la información que necesitan para ellos poder hacer toda la planeación de inventario tal cual. Bueno, dentro del proceso general de almacenamiento, estos son los 4 subprocesos principales que tiene cualquier almacén. La recepción, el resguardo, la preparación y la entrega. Cada uno de estos subprocesos tiene sus pasos muy específicos. En la recepción tenemos que recibir la mercancía, inspeccionarla, identificarla, codificarla cuando aplique y registrar esa entrada en el sistema. El resguardo implica que una vez que registramos la mercancía en el sistema,
ya tenemos que ubicar dónde la vamos a poner, o sea, dónde la vamos a colocar, transportar la mercancía hacia esa ubicación, acomodarla y, si es necesario, marcar esa transferencia dentro del sistema. Porque una cosa es decir que ya llegó al área de recepción en el paso o subproceso 1 y otra es decir que la trasladamos a una ubicación en específico. Hay almacenes que todavía no están tan estructurados, que no tienen las ubicaciones definidas. Si este fuera el caso de tu almacén, lo que tienes que verificar es si al ingresar el material al sistema, simplemente este entra dentro de una ubicación general, que es el almacén, por ejemplo, de materias primas, o si ya puedes definir ubicaciones específicas donde va a ir colocado cada uno de los productos, bultos, tarimas, pues dependiendo cómo se te haga la entrega de los materiales a ti. Después de que ya está acomodado en una ubicación, viene la preparación. Por supuesto, tiene que haber una orden por parte de tu cliente interno o cliente externo, dependiendo el contexto. Puede no ser un almacén de materia prima, sino puede ser un almacén de producto terminado o tal cual un centro de distribución. Entonces, hay una orden para poder hacer la recolección de todos los productos. Quitas las mercancías de la extracción y transportas la mercancía a la zona de entrega para poder hacer el pedido. Naturalmente, estos movimientos, dependiendo qué tan robusto sea tu sistema de control, tendrás que registrar también cuando se den. Y en la entrega, consolidas la entrega o los paquetes para cada cliente, dependiendo de lo que el cliente necesite. Acondicionas el pedido, aseguras los pedidos, emites la documentación que acompañará la mercancía y registras la salida en el sistema. Entonces, comienzas registrando la mercancía, terminas registrando la mercancía. Estos son los pasos básicos. Naturalmente, para cada almacén puede haber una cantidad de pasos extremadamente detallado. Y como lo dice aquí el título, no importa la cantidad de pasos, sino hacer lo más importante en cada uno de ellos. Y cuando me refiero a lo más importante en cada uno de los pasos, me refiero a la actividad más importante en cada uno de los subprocesos de los que está o en los que está conformado el almacén. Es por ello que me gustaría entrar a esta sección antes de pasar a explicar a qué me refiero con los puntos más importantes. Esta sección que va a ser de mucho interés para ti. En la normatividad que existe en México, hay dos documentos muy importantes que deberías de tomar en cuenta. Uno es la NOM 006, que es la normatividad que rige cuando quieres hablar de administración de almacenes o los materiales que están dentro del almacén. Más adelante vamos a ver un poquito al respecto de eso. Y la otra es la competencia laboral relacionada con la administración de los almacenes. Lo que te voy a mostrar aquí, y no vamos a leer cada renglón, son 5 o 6 diapositivas donde hay mucho texto, pero te lo dejo como referencia para que puedas ir pausando el video y lo puedas leer con calma. Son todos los elementos que, de acuerdo a la normatividad, pero sobre todo a las competencias laborales, tienes que cumplir cuando estás administrando un almacén. Está un poco más enfocado a la persona responsable del almacén, pero por supuesto que si tú estás dentro de la operación del almacén, tal vez en este momento no eres la persona responsable, pero quieres llegar a hacerlo, pues todo lo que está implícito en los siguientes o en las siguientes diapositivas te va a servir de manera muy puntual. Entonces, ¿qué elementos tenemos que cuidar en la recepción? Preparar la recepción de productos o mercancías, y ahí vienen todos los puntos que tienes que checar. Validar la recepción del producto o las mercancías. Aquí viene todo lo que tienes que revisar y recuerda que esto, al ser normatividad o al ser un estándar de competencia, no es la intención de que exactamente tengas que hacer cada uno de estos puntos. Habrá algunos que apliquen y otros que no apliquen dependiendo del contexto de tu almacén, dependiendo del contexto o el modelo de negocio de tu empresa. Pero es importante que lo tengas como referencia. Tienes que gestionar la reclamación del producto o la mercancía, ¿sí? Sobre todo cuando hay alguna reclamación que tengas que hacerle hacia el proveedor y saber qué es lo que va a pasar. Y validar el almacenamiento de los productos. O sea, básicamente esto se refiere a la recepción y al resguardo de la mercancía. Estos primeros puntos que estamos viendo, nada más que en la competencia laboral viene solamente como recepción. Ahora, los siguientes puntos son elementos a cuidar en la entrega, que tiene que ver con la preparación de pedidos y con la entrega a tu cliente interno o externo. Entonces, el punto número 1 para la entrega es coordinar la preparación y la carga de unidades. Obviamente, cuando aplique que tengas unidades, todos estos puntos, o sea, esto sigue siendo parte del número 1 para que veas lo extenso que es, y como te comentaba, no vamos a leerlos todos,
pero aquí inclusive habla de cuando hay unidades refrigeradas, no nada más cuando son cajas secas, por ejemplo. O sea, está muy, muy amplio, precisamente para que puedas encontrar la mayor coincidencia con las actividades que tú estás haciendo. Validar la entrega para alguna dependencia, validar la salida de las unidades de reparto. El número 4, gestionar el complemento extraordinario, o sea, cuando es necesario tener un complemento de lo que ya teníamos contemplado. También habla, obviamente, se refiere a, o muchos de los puntos tienen que ver con la forma en que tienes que hacer el registro dentro del sistema, lo que tienes que estar verificando. Validar el registro de las notas de cargo, por ejemplo, cuando está la relación ahí con los vendedores, y gestionar la apertura inclusive de vales. Y si mal no recuerdo, hay un punto 7, aquí está, auditar la recepción de las rutas. Sí, que el cierre del vale de rutas, por ejemplo, ese primer elemento, se realice con base a la política y procedimientos establecidos por la empresa. Como hay muchos elementos que puede ser que no apliquen contigo, por eso te comentaba, no tiene sentido leer cada uno de ellos. Analízalos, revísalos con tu equipo, vean la competencia técnica que tiene que ver con la administración de los almacenes. Sí, vamos a hacer que a través de Coparmex te hagan llegar el número de la referencia o la referencia a este número de competencia para que lo puedas checar y vean qué puede aplicar y qué no puede aplicar para ustedes. Bueno, regresando a buscar los elementos más importantes cuando estamos hablando de los procesos, vamos a ver un ejemplo y esto te va a ayudar. Vamos a decirte en qué momentos hacer pausa en el video para que tú participes activamente en la realización del ejercicio. Vamos a ver un ejemplo con un proceso de recepción. Este proceso de recepción es real de una empresa donde en algún momento se hizo un proyecto de mejora ya hace algunos años y estas eran las actividades que se realizaban en aquel entonces desde que llegaba el proveedor a las afueras de la empresa hasta que la mercancía estaba dentro del almacén. Todos estos pasos son los que se realizaban. Puedes pausar el video para que con tu equipo puedas leer cada uno de ellos y sobre todo haz o realiza, o mejor dicho, hagan o respondan la pregunta que tenemos aquí. ¿Qué es lo que el cliente espera de esto? O sea, en pocas palabras, ¿cuáles son los pasos más importantes de estos 10? Lo que te recomiendo es que cada uno de los miembros de tu equipo anote en una hojita de papel, sin decirlo en voz alta, cuáles son los pasos. Digan, el 1, el 5, el 7, el 10, el 4, el 3. O sea, simplemente anótenlos y a ver qué tiene cada uno de ustedes. ¿Sí? Pueden pausar el video en este momento. Muy bien, una vez que ya tengan esto, de lo que se trata aquí es de analizar qué es aquello que lo que el cliente realmente le ve como valor agregado. El valor en un proceso es aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar. Significa que de todas las actividades que se están haciendo en los procesos, hay cosas que el cliente sí está dispuesto a pagar y hay otras cosas que no. Sin embargo, dentro de las actividades, yo puedo encontrar cosas que no aportan valor, pero que de todos modos las tengo que hacer. Y es muy importante tener conciencia de eso. No todo lo que hago en un proceso aporta valor, pero hay cosas que tengo que hacer sí o sí. Entonces, mira, si ya hiciste el ejercicio de que cada quien anotara qué era lo que consideraba, es interesante que veas qué opina cada quien cuando te muestro esta diapositiva donde te digo que el único paso que realmente le interesa a un cliente de todos estos es el número 10. Pausa el video para que platiquen al respecto. ¿Por qué creen que está? O sea, ver si le están de acuerdo o no con que sea el número 10. Ahora, ¿por qué digo yo que es el número 10? Si lo reflexionamos desde cierto punto de vista, y de hecho el único punto de vista, mientras la mercancía no está registrada en el sistema, no existe en la empresa. Y si no está registrada en el sistema, no debería de ser capaz de utilizar esa mercancía para los siguientes procesos internos o para podérselo dar a un cliente externo, porque la mercancía simplemente no existe. Si no está en el sistema, no existe. Aunque físicamente esté ahí, necesita estar en el sistema para poder continuar con todos los procesos administrativos y operativos dentro de la organización. Si en tu empresa se saltan el registro en el sistema y siguen manejando la mercancía, aunque realmente no se haya hecho ningún registro, pues ahí lo que podría yo deducir, sin haber puesto un pie en tu organización, es que el control o la confiabilidad de inventarios no es muy buena que digamos. Eso es algo para reflexionar.
tienes que tener un registro de mercancía al día, por no decirlo al turno. Ahora, una cosa es lo que el cliente espera. Si te fijas, de todos estos pasos, no significa que los demás no haya que hacerlos. Por supuesto que si estoy esperando un proveedor, lo tengo que recibir, tengo que descargar la mercancía, la tengo que mover al almacén. Hay cosas que tengo que hacer obligatoriamente. Simplemente todo eso al cliente no le interesa. El cliente solamente espera su mercancía, sea interno o externo. La otra pregunta sería, ¿cuál es el cuello de botella? ¿Cuál es aquella actividad que de forma natural es la más lenta, la que hace que nuestro proceso se mueva más lento, pero de forma natural? Hay dos tipos de cuellos de botella. Aquellos que se forman de manera natural. Imagínate que todo el grupo con el que estás viendo este video quieren llegar del punto A al punto B caminando, pero quieren llegar todos al mismo tiempo. Si salen a caminar de forma natural, va a haber una persona que es la más lenta. Como queremos llegar al mismo tiempo, esa persona va a ser la que va a llevar el ritmo de la caminata. Hay otros cuellos de botella, sin embargo, que son formados por políticas y por ideas que tenemos sobre el proceso que a lo mejor ya ni siquiera aplican, pero las seguimos aplicando o las seguimos ejecutando. O sea, ya no deberíamos de hacerlas, pero las seguimos ejecutando. Entonces, analicen los pasos del 1 al 9, porque el 10 ya vimos que eso es lo más importante, que es lo que el cliente realmente espera, y revisen, pausen el video y vean cuál podría ser el cuello de botella, y ver si es un cuello de botella natural o artificial. Ahora, fíjate lo que estoy mostrando aquí. El paso 6 es el cuello de botella y es un cuello de botella artificial, porque por lo general compras no debería de tener ninguna interacción con el almacén cuando el almacén está recibiendo mercancía, a menos que sea una situación muy especial. Pero en este caso, como estamos hablando del proceso de recepción, en cada una de las recepciones que hace el almacén tiene que ir a buscar a compras. Imagínate el tiempo que se pierde en buscar al comprador. El concepto que te estoy mostrando aquí es cómo debes de analizar tu proceso de almacenamiento, porque puedes tener muchas actividades que hagas, pero realmente no todas realmente son necesarias. O puede haber algunas que por políticas o burocracia interna, porque pudiera ser, están explícitamente definidas dentro del almacén, pero no necesariamente las tenemos que seguir haciendo si analizamos y vemos que no tendría por qué suceder así, que hay cosas que se pueden hacer de manera más ágil. La pregunta del millón es, ¿cuáles de estos pasos no agregan definitivamente valor? Porque hay algunos pasos que agregan valor al proceso y otros que no. Como te lo comenté, el valor está definido por aquello que el cliente está dispuesto a pagar. Y después de que hayas pausado el video y le preguntes a todos qué pasos creen que no agregan valor, tal vez te lleves una sorpresa cuando te muestre lo siguiente. Todo lo que está marcado en rojo no agrega valor. Lo que está, que se quedó en letras negras, son actividades que se tienen que hacer forzosamente, o sea, no podemos dejar de hacerlas. Pero aquí de repente se cae en una confusión. Una cosa es que no agreguen valor al cliente y otra cosa es que las tengamos que dejar de hacer o que no sean importantes. La inspección al producto en el almacén no agrega valor. La hacemos porque desconfiamos completamente del proceso anterior. En este caso, desconfiamos del proveedor. Como desconfío del proveedor, tengo que revisar todo el producto que me trae. Si tuviera un mejor desarrollo de proveedores, podría tener proveedores más confiables y tal vez no revisar al 100% o ni siquiera revisar en algunos casos, independientemente del nivel de importancia que tenga la mercancía que me está trayendo. No importa si soy una farmacéutica o una empresa de alimentos o una electrónica y que yo diga que tengo que tener un nivel de confiabilidad, de inocuidad, etcétera, etcétera. Si yo tengo proveedores 100% confiables, no tendría por qué revisar su mercancía. Como no los tengo, tengo que revisar. Pero si no agregan valor, porque esto significa que el cliente no está dispuesto a pagar de más por esa inspección, el costo lo asume la empresa, la pregunta es entonces por qué inspeccionamos. Y si quieres pausar el video para que platiquen entre ustedes por qué inspeccionamos si no agrega valor, la respuesta es relativamente sencilla. Inspeccionamos porque no estamos dispuestos a correr el riesgo y el costo que implica dejar pasar un error. Como dejar pasar un error nos va a costar sobre todo dinero, también reputación, perder clientes, que al final de cuentas se regresa todo en dinero.
Como el costo puede ser muy alto, lo que hacemos mejor es invertir en tiempo para inspeccionar, porque nos va a salir más barato esa inspección que dejar pasar un producto que esté mal. Por eso es que la inspección no agrega valor, pero es necesaria cuando no tenemos proveedores 100% confiables. Y por eso dentro del almacén tienes que dedicarle tanto tiempo a la inspección y a la validación. Aunque no la hagas tú, aunque la haga un departamento de calidad. Entonces, fíjate cómo después de revisar todos los datos, no, y vuelvo a lo mismo, no estamos hablando de que si aquí hay algo importante o no. Lo más crítico dentro del almacén es el registro de toda la mercancía en el sistema y un registro que sea en línea, en tiempo real. Y cuando digo en tiempo real no significa que en el mismo segundo en el que se hizo la entrada. Eso es muy complicado, necesitarías mucho personal y no es práctico, o mucha tecnología, o mucho personal o mucha tecnología. Entonces, aquí lo que es importante es que el registro se haga por lo menos en el mismo día que se está generando el movimiento y lo ideal es que fuera en el mismo turno. Si tú eres una empresa, por ejemplo, que comercializa o que fabrica y tienes un MRP, por lo general ese tipo de softwares se corren en la noche de un día para otro y por lo tanto necesitan que toda la información esté actualizada en el día que se generó, para que al momento de que corre y se pueda hacer la nueva planeación de materiales, la planeación sea congruente con las expectativas, o mejor dicho, sea congruente con lo que realmente sucedió en la empresa, en cualquiera de los movimientos de la empresa. Entonces, es muy importante que hagas con tu equipo la siguiente actividad. Obviamente, pausarás el video y le dedicarás el tiempo que consideres para hacer la actividad. De los subprocesos restantes, porque aquí solamente vimos el proceso de recepción, pero no vimos resguardo, preparación de pedidos y entrega, haz el mismo ejercicio. Identifica cuál es el paso crítico, cuál es el cuello de botella en tu almacén, ya en tu contexto, en tu realidad, y qué actividades también en tu contexto y en tu realidad que no deberías de hacer y sigues haciendo. ¿De acuerdo? Ahora, la documentación mínima necesaria también es un poquito abierto porque va a depender mucho del contexto de tu empresa, cuál es la documentación que puede aplicar o no. Pero si hablamos de la recepción, por supuesto que tiene que haber una orden de compra y una factura física. Y cuando es un producto importado, un pedimento. Al menos tiene que haber eso. En el resguardo tiene que haber una guía de las ubicaciones, o sea, que te sirva para saber dónde están las ubicaciones. No necesariamente tiene que ser en papel. Obviamente puede ser dentro del sistema, si tu sistema es lo suficientemente robusto. Y tiene que haber registros de traspasos entre ubicaciones o almacenes. Todos los traspasos que se realicen tiene que haber un registro y una rastreabilidad. Para la preparación tiene que haber una orden de pedido completamente documentada y completamente validada. Y para la entrega, un albarán que acredita la entrega de un pedido, o sea, simplemente un documento que se hace por cada una de las salidas de los almacenes, donde especifica todas las indicaciones, o mejor dicho, todos los datos que tiene que ver con el producto que estás entregando y que puede hacer una relación o que está relacionado directamente con un pedido, una hoja de salida y una factura cuando aplique, porque puede hacer obviamente una entrega dentro de la empresa a un cliente interno que no va a aplicar una factura ahí. Lo que sí es muy importante es que la orden de compra en la recepción tiene que cuadrar al 100% con la factura, 100%, en cantidades, en descripción de material y en dinero, tiene que cuadrar. Y la entrega tiene que cuadrar cuando es hacia el cliente externo, obviamente en dinero, y cuando sea al cliente externo o interno, en la descripción de los productos y en la cantidad. Si no cuadra, lo que va a pasar es que te vas a meter en problemas porque no vas a hacer un registro de inventarios o un registro de las entradas y salidas de forma adecuada. Ahora, ¿cuáles son los indicadores clave de desempeño que debería de haber en cualquier almacén? Estos son algunos de los indicadores de desempeño más importantes dentro de los almacenes. No son los únicos, la cantidad es muy grande,
y no vamos a verlos de forma muy detallada por cuestiones de tiempo, pero me pareció importante que pudiéramos darles una revisada general. La eficiencia de la recepción tiene que ver con qué tan eficientes, obviamente, somos a la hora de recibir productos o mercancía en nuestros almacenes. Lo primero que yo te recomendaría que hagas es sacar el tiempo promedio que tardas en la recepción. Lo importante aquí es de dónde a dónde vas a tomar ese tiempo y por eso dice aquí que es el tiempo desde que el proveedor llegó con el pedido hasta que dicho pedido está disponible en el almacén para su uso. Esto implica que también debes de contemplar el tiempo de inspección de calidad o cualquier otra validación. El paso 2, tienes que promediar todos esos tiempos de todos los pedidos obtenidos en un periodo de tiempo. O sea, todos los tiempos de los pedidos los vas a promediar de acuerdo al bloque de tiempo donde estés haciendo la revisión. Entonces sumas todos los tiempos y los divides entre el total de pedidos recibidos. Eso te va a dar el promedio de tiempo en la recepción. Y el paso 3, tienes que comprobar si aumentó o disminuyó el promedio con respecto al periodo anterior. Tienes el promedio del mes actual y lo divides entre el promedio del mes anterior, le restas 1 y lo multiplicas por 100. Restarle 1 es muy importante, ya que dependiendo el signo que obtengas al hacer el cálculo, te va a decir si aumentó o disminuyó el tiempo promedio. Si el resultado es positivo, significa que tu tiempo promedio aumentó. Si el resultado es negativo, significa que tu tiempo promedio disminuyó. Es muy importante que respetes en esta fórmula el restarle 1 a la división. En la eficiencia en la entrega, es prácticamente el mismo esquema de la fórmula, nada más aquí vas a tomar el tiempo promedio de entrega y es importante saber de dónde a dónde lo vas a hacer. Es el tiempo que hay en un requerimiento pedido para preparar, que tienes que preparar hasta que dicho pedido está disponible para el transportista. Otra vez, desde que te llegue el requerimiento hasta que el pedido está disponible para el transportista. También, si hay inspección de calidad, ese tiempo lo tienes que contemplar. Y la fórmula es exactamente igual. Sumas todos los tiempos y los divides entre el total de pedidos que estás contemplando en el periodo de revisión. Y después el promedio actual lo divides entre el promedio del mes anterior, al resultado le restas 1 y lo multiplicas por 100. Y nuevamente, si el porcentaje que salga aquí es positivo, significa que nuestra eficiencia está aumentando. O sea, que nos estamos tardando más tiempo. Si el porcentaje es, o el resultado es negativo, significa que nos estamos tardando menos tiempo. El tercer indicador es el porcentaje de confiabilidad. Y este es el indicador más importante que existe dentro de los almacenes desde mi punto de vista. El porcentaje de confiabilidad te dice qué tanto, tal cual, puedes confiar en el registro de movimientos dentro del almacén. No necesariamente implica que si el porcentaje de confiabilidad sale bajo, es que hay material perdido en el almacén. No, puede ser que todo el material esté completamente intacto dentro del almacén, pero simplemente nos habla del nivel de control o el nivel de disciplina que tiene el equipo del almacén para hacer los registros de los movimientos que realiza de mercancía. Entonces, lo que aquí hay que contemplar es que yo tengo que tomar en cuenta cuántas referencias voy a tomar para hacer el análisis, porque yo veo que, o analizo si me conviene hacerlo por los números de parte o por las ubicaciones del almacén. Cada una de esos números de parte puede ser una referencia o cada ubicación del almacén puede ser una referencia. Yo reviso esas referencias con respecto a lo que dice el sistema y si encuentro una diferencia, por supuesto que la voy a contabilizar. Por eso la fórmula es que a 1 le resto la división del número de diferencias encontradas entre el total de referencias auditadas. El resultado lo multiplico por 100. Aquí tenemos un breve ejemplo. Tengo 100 referencias a contar. Las diferencias encontradas son 10. O sea, de las 100 auditorías o 100 auditadas, referencias auditadas, tengo 10 errores nada más o diferencias. Aplicando la fórmula, el porcentaje de confiabilidad es 90%. Ojo con lo siguiente, si yo no le restara 1 menos y a la división, o mejor dicho, porque la forma correcta de decirlo es, si yo no hiciera esa resta de a 1 restarle el resultado de la división, lo que obtendría es el porcentaje de error. Como lo que quiero es el porcentaje de confiabilidad, por eso a la unidad le tengo que restar el resultado de la división. Y para poder obtener un 90%, 80%, 100%, dependiendo lo que salga.
¿sí? La fórmula es muy sencilla de aplicar. Lo que es importante aquí es saber cuántas auditorías tienes que hacer o qué tanto tienes que auditar tu inventario para saber cuál es el porcentaje de confiabilidad real. Por eso te pediría que le pongas pausa al video y en equipo o de forma individual, como ustedes gusten, hagan este ejercicio. ¿Cuál sería el porcentaje de confiabilidad si tuviéramos 1500 referencias y 1235 estuvieran correctas? Si ya despausaste el video, naturalmente verás que el porcentaje es aproximado al 83%. ¿Cuánto es el porcentaje de confiabilidad ideal para un almacén AAA? Arriba del 98%. Los almacenes AAA tienen un nivel de confiabilidad que está por arriba del 98%, pero realmente es extremadamente complejo llegar al 100%, porque dependiendo la cantidad de productos que tengas, de números de parte que tengas, entre más cercano quieres llegar al 100, la inversión que tienes que realizar en tu tecnología y en el personal que tienes que tener en el almacén es más grande. Pero una confiabilidad por debajo del 90% ya sería preocupante. Sin embargo, si tu almacén no tienes tecnología, todo lo haces a mano en Excel, no tienes personal suficiente, no tienes un sistema, pues es mucho más probable que el nivel de confiabilidad sea bajo. Más probable, no significa que esté bien, porque obviamente al hacerlo tan manual, y si tienes un almacén con una buena carga de trabajo, es menos probable que los registros se hagan en tiempo y por lo tanto al momento de hacer las auditorías, pues los números con respecto a la existencia física no van a cuadrar. Otro indicador importante que realmente no es del almacén, pero que lo quise traer aquí a colación porque de repente hay confusión y me gusta mucho aclarar de repente esos puntos, es la rotación de inventarios. La rotación de inventarios es un indicador financiero, no es un indicador del almacén. Es un indicador financiero que le ayuda a la empresa a ver qué tanto está moviendo la mercancía desde el punto de vista de dinero y qué tan buenos son para vender o qué tan buenos son para determinar los niveles óptimos de inventario dentro de la empresa. La fórmula, y puedes darte cuenta con esto, la rotación es el costo de los bienes vendidos entre el valor promedio del inventario. No es la intención en este video de que tú seas un experto o experta en la rotación de inventarios. Es simplemente que conozcas este indicador para que también puedas ampliar un poquito más tu conocimiento de la gestión de inventarios. Cuando hablamos de rotación, por lo general en los almacenes se confunde con el movimiento de la mercancía. Que también se está vendiendo una mercancía y por lo tanto que una mercancía se va a mover más que otra. Y por lo general decimos que tiene una mejor rotación. Pero el concepto de rotación, como te lo estoy mostrando, es más financiero. ¿Significa esto que tienes que cambiar y a partir de mañana decir movimiento de mercancía solamente para lo que tiene que ver con el almacén y rotación cuando tiene que ver financiero? No necesariamente. Puedes seguirlo mencionando igual, pero es importante que ya sepas que existe una diferencia. El costo de los bienes vendidos se calcula sumándole al inventario inicial las compras realizadas en el periodo y restándole el inventario final. Esto no lo haces tú como almacenista. Sin embargo, sí es muy importante que las personas que estén en la empresa que sí hacen este cálculo, que por lo general son las personas de finanzas o de gestión de inventario, tienen que tener total certidumbre de que los inventarios están bien, que el nivel de confiabilidad está bien. Porque si no tienes esto, tampoco vas a poder calcular el valor por medio del inventario y por lo tanto, no vas a tener un cálculo adecuado de las vueltas, porque así se le llama al resultado. Lo que obtienes son vueltas de inventario. ¿Por qué está la imagen de la Coca-Cola de la cámara fría de Coca-Cola ahí? Porque me gusta hacer la analogía de que te imagines que ese refrigerador de Coca-Cola es tu almacén y todas las Coca-Colas representan tu mercancía. La rotación lo que nos dice es cuántas veces, desde el punto de vista de dinero, vendemos toda la mercancía que está dentro de nuestro almacén. Pero ¿por qué digo que hay una diferencia entre rotación y dinero? O mejor dicho, y disculpa, entre rotación y movimiento. Es la siguiente. Imagínate que de todos estos niveles de Coca-Cola, el nivel que está hasta abajo, jamás lo tocas. Ese producto jamás lo tocas. Y tú estás vendiendo las Coca-Colas de los primeros 4 niveles tomando en cuenta de arriba hacia abajo. Vendes y vendes y vendes Coca-Cola.
A lo mejor tienes aquí 1,000 pesos de producto. Todo lo que cabe, todo lo que cabe en este refrigerador son 1,000 pesos. Y tú en un mes ya vendiste 5,000 pesos de Coca-Cola. Pero las Coca-Colas de hasta abajo nunca las tocaste, a lo mejor ya están caducadas, pero vendiste 5,000 pesos. Desde el punto de vista financiero, le diste 5 vueltas al dinero porque tenías un inventario de 1,000 pesos. Lo estoy manejando un esquema extremadamente básico, ¿de acuerdo? O sea, 5 veces vendiste todo tu inventario, aunque físicamente no hayas movido toda la Coca-Cola. Por eso es diferente hablar de movimiento de inventario a rotación. La rotación es cómo se mueve el dinero. El movimiento es las mercancías que efectivamente salieron. Por eso yo puedo tener una excelente rotación de inventario y tener material caduco u obsoleto dentro de mi almacén. Y por eso nos conviene ver la diferencia. Entonces, este es un ejemplo. Tienes un inventario inicial, compras e inventario final, aplicas la fórmula para ver el costo de los bienes vendidos, tienes ya el dato del inventario promedio anual y la rotación en dinero de este inventario es de 6.28 vueltas al año, porque por lo general esto se calcula anualmente. Como te decía, tú como almacenista no vas a hacer este cálculo, ni siquiera lo más probable es que tengas acceso a esta información, pero es importante que conozcas cómo se realiza y también para que conozcas la terminología y la diferencia entre rotación y movimiento de materiales. El quinto indicador es el porcentaje de utilización, que básicamente, y este sí es muy importante que lo manejes como almacenista, es cuántos son los espacios ocupados entre el total de espacios disponibles que tengo en el almacén. Por supuesto que lo primero que tienes que tener aquí es tener bien identificado si vas a tener ubicaciones dentro de tu almacén. Y si te fijas, el ejemplo está muy sencillo. Tengo 250 espacios en mi almacén y el total de espacios ocupados son 185. Divido 185 entre 250, lo multiplico por 100 y eso me da un 74% de utilización. La lógica es que yo debería tener una utilización alta porque el tener espacios vacíos en mi almacén cuesta. Sin embargo, si tienes un producto o tienes materiales de mucha temporalidad, o sea, muy estacionarios, dependiendo la estación en el año, es cómo se mueve, probablemente te convenga tener espacios sin utilizar para las temporadas altas y de esta manera que no tengas problemas de movimiento dentro del almacén que ponga en riesgo la seguridad de las personas o del mismo material. El costo total de almacenamiento no lo vamos a ver tan a detalle. Puedes pausar el video y leer cada uno de los rubros de forma detallada, pero a lo mejor no tenías el dato de que todo el mundo sabe que el tener un almacén cuesta, pero muchas veces creemos que el costo va nada más relacionado con la energía eléctrica, el combustible o la energía para los montacargas y el salario de las personas. Hay muchos más costos involucrados en la administración de un almacén y estos costos rondan alrededor del 26% del inventario promedio que tienes. Vamos a suponer que tu inventario promedio es de 1,000,000 de pesos, pues los costos anuales para mantener ese inventario de 1,000,000 de pesos promedio son de 260,000 pesos al año. Por supuesto que si tienes un almacén donde tienes 10, 20, 40 millones de pesos, te darás cuenta que el monto que tiene que erogar la empresa para poder cuidar ese inventario es muy grande. El almacenista o los almacenistas influyen directamente en al menos 3 de los elementos de esta lista. Pon una pausa para que en equipo puedas identificar cuáles son. Pero independientemente que los hayas identificado, tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Ese 26% es un promedio. Realmente los costos van desde un 15% hasta un 40%. Si en tu almacén actualmente tienes muchas más personas de las que debieras de tener y consideras que hay una oportunidad para mejorar la eficiencia muy grande, definitivamente tus costos están por arriba del 26%. Esto es algo que le pega mucho a la empresa porque son costos que van directamente a la utilidad. Entonces, analícenlo en equipo, cómo pueden reducir estos costos o por lo menos no ayudar a que se incrementen, porque le pega muchísimo a la empresa tenerlos. Con respecto a la planeación de las operaciones en el almacén, tienes que tomar en cuenta que el almacén no puede depender de departamentos que sean juez y parte. En el mundo ideal, el mundo perfecto,
el almacén debería de depender de una posición que se le llama jefatura, dirección, gerencia de cadena de suministro. Realmente esto ya depende del tamaño de la empresa para que pueda darse o no. Pero lo importante es que aquí veas en esta imagen cómo los almacenes están al mismo nivel de planeación de la demanda, que tiene que ver con ventas, están al mismo nivel de compras y al mismo nivel que logística o distribución. Lo que sí es muy importante es que no puedes tener al almacén dependiendo de departamentos como compras, como producción o como ventas, ya que son jueces y parte. Tienes que tener al almacén dependiendo de un departamento que lo único que le interese del almacén es que sus inventarios cuadren y que exista orden con respecto al manejo de las mercancías. Entonces, no debe de haber conflictos de interés en la gerencia responsable del almacén. El control de inventarios, como lo comenté muy al inicio del video, depende de finanzas. El analista de inventarios le da apoyo o información al control de inventarios para poder hacer su trabajo. Y ningún director o gerente debe de estar por encima de las políticas del almacén. Esto lo puedes validar muy fácil. Si estás en una empresa familiar o en una empresa que tiene direcciones y gerencias, si cualquier director o gerente puede entrar o dueño del negocio puede entrar cuando se le dé la gana al almacén sin pedirle permiso al almacenista y sin equipo de protección personal, es un hecho que las políticas no están funcionando o que no aplican igual para todos, que es equivalente a que no existen políticas. Entonces, tómalo eso como reflexión, platíquenlo en el equipo para ver cómo pueden hacer para que las políticas se respeten si fuera el caso de que no está sucediendo. Esta es la norma que te había comentado hace algunos minutos ya, la norma 006 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que habla del manejo y almacenamiento de materiales. Y estos son algunos de los puntos que tiene. No la estoy poniendo aquí porque la verdad son muchas páginas y no tendría ningún caso ponerte las imágenes de texto y texto y texto aquí. Entonces te recomiendo que la descargues de internet, es totalmente gratuito. Las normas son para utilizarlas, entonces puedes checarla con tu equipo si es que no la utilizan o no todos los miembros de tu equipo la conocen. Como políticas, responsabilidades y procedimientos clave, estas son algunas políticas que te va a servir a hacer como una lista de verificación para ver si lo manejas en tu almacén o no. El horario de atención a proveedores, el horario de atención a clientes, el ingreso del almacén o al almacén, mejor dicho, el uso de equipo de seguridad, el ingreso de mercancías, por ejemplo, aquello que entra a consignación, la salida de mercancías, aquello que sale a préstamo, el manejo de prioridades. Yo por lo general manejo un nivel de 3 prioridades para el almacén. Prioridad número 1, seguridad de las personas. Esa es la prioridad número 1 que debería tener cualquier almacén. Prioridad número 2, seguridad de la mercancía que resguardas. Y prioridad número 3, si la prioridad 1 y la prioridad 2 están bien, entonces sí enfócate en hacer el trabajo lo más rápido posible. Pero siempre y cuando la prioridad 1 y 2 estén bien. Estén bien definidas y sobre todo que se hagan acciones específicas para mantenerlas. Una vez que tienes definido eso, ya lo demás es registrar en tiempo real, identificar la mercancía, el resguardo y, como te comentaba, la velocidad. Otra política es el manejo de espacios de almacenamiento y áreas comunes. Una cosa son las políticas, esto se tiene que documentar, pero estos son algunos de los elementos documentales que yo te recomendaría que tuvieras dentro de tu almacén. Las descripciones de puesto para todo el personal, el manual de operaciones, perdón, disculpa, los instructivos de trabajo para todos los equipos que se utilizan, el manual de seguridad y señalética, los lineamientos para el manejo de materiales, la guía para capacitación de personal de nuevo ingreso, ayudas visuales, la referencia o copia de la NOM y guía para el manejo de productos peligrosos, entre otras. Estas no son definitivamente las únicas, sí son de las más importantes, pero es solamente una referencia para que puedas ver todo el nivel de detalle de documentación que necesitas tener dentro de tu almacén. Se sale completamente del contexto de un video como este o inclusive un curso de 8 horas, ver qué tiene que haber en cada uno de estos documentos. Pero es como línea base o como un listado base, me parece que te va a ser de mucha utilidad. Vamos a la última parte del video que tiene que ver con la gestión de inventarios. Primero, un inventario tiene que ver con las existencias de artículos usados en producción, actividades de apoyo y en el servicio al cliente. Esta descripción no está sacada del diccionario convencional ni de Wikipedia, está sacada del diccionario de APIX. APIX es una asociación estadounidense
que está enfocada en control de la producción y administración o gestión del inventario. Es muy famosa, es muy reconocida y los lineamientos que publican se vuelven mejores prácticas porque están basadas en investigaciones gigantescas que se hacen año tras año y que se viene haciendo desde hace décadas. Entonces, mucho de lo que vamos a ver a continuación está basado en lo que APIX nos recomienda y por lo tanto te puedo decir que como mejores prácticas, pues vale la pena tenerlo como referencia. Una de las preguntas clave es ¿por qué necesitamos el inventario? Antes de continuar con esto, hago la aclaración. Como te había comentado, la gestión de inventarios no depende del almacén, pero es muy importante que todas las personas que trabajan en el almacén tengan el contexto de cómo se gestionan los inventarios, porque es la manera como nos va a caer más el 20, como decimos coloquialmente, de la importancia de tener un registro preciso de las mercancías y un buen resguardo de las mismas. Si no lo hacemos, el control y la gestión de inventario no van a servir y por eso es importante que conozcas cómo se gestiona el inventario, aunque sea de una forma extremadamente básica, en 10 minutos, porque te va a ayudar a tener más contexto y a idear maneras de hacer mejor la recepción, el resguardo, la preparación de pedidos y la entrega, que son las actividades prioritarias en cualquier almacén. Bueno, ¿por qué necesitamos el inventario? Como habíamos hecho la pregunta, por las diferencias existentes entre los tiempos de la demanda y el suministro. La demanda es todo aquello que nosotros ofrecemos que nuestros clientes están dispuestos a comprar. No es el potencial de mercado, es aquello que nuestros clientes sí nos van a comprar. O que por lo menos tenemos un pronóstico muy cercano a la realidad de lo que los clientes están dispuestos a comprarnos. Pero como hay una diferencia entre lo que los clientes pueden querer y el suministro, porque muchas veces no podemos tener todo el producto que quisiéramos por el costo que esto implica y los proveedores se van a tardar en traerlos, por eso necesitamos inventario. Así, si crece la demanda de manera exponencial, sin previo aviso, mi inventario me va a ayudar a hacerle frente. Es muy importante, por lo tanto, que los niveles de inventario y los datos con respecto al inventario sean los más confiables posibles. Y como dice aquí esta frase, si el costo de tener el inventario es menor que el costo de no tenerlo, nos conviene tener inventario. Es algo similar a la inspección. Tenemos la inspección porque nos cuesta menos tenerla que el riesgo o los costos implícitos de no tenerla y que tengamos un problema después. Entonces, con el inventario es exactamente igual, porque nos sale más barato. Esa es la única causa. Entonces, en el manejo del inventario hay dos tipos de inventario, el inventario agregado y el inventario por artículo. El agregado tiene que ver con todo el material que tengo a lo largo de la organización. Puede ser materia prima, producto en proceso y producto terminado. Todo esto es el monto de inventario que por lo general se va a los estados financieros de la empresa y que no nos vamos a meter a detalle en analizarlo. Simplemente toma en cuenta que el inventario agregado es todo el inventario. Y para este tipo de inventario, ¿sí? Tenemos que hacer análisis del flujo y tipo de inventario requerido, patrones del suministro y la demanda, funciones que el inventario desempeña, objetivos de la gestión de inventario y los costos, perdón por el error de dedo ahí, asociados con el inventario. Esto es cultura general, esto no lo calcula el almacén. Pero fíjate todo lo que está implícito en tener un control del inventario correcto. Si no tengo un control correcto, todos estos procesos, todos estos esquemas de administración no funcionarían y no podríamos tener una buena planeación de materiales. Este es el inventario agregado. Ahora, el inventario por artículo se requiere o se refiere a cada SKU en particular, o sea, cada número de parte que le doy al producto una vez que entra a mi almacén de forma particular. Entonces, tenemos que establecer reglas para decidir todo lo relacionado con el inventario de artículo. Por ejemplo, la importancia del artículo, como la clasificación ABC, cómo van a ser controlados, qué cantidad ordenar cuando se requieran abastecer y cada cuándo colocar una orden. Nuevamente, ya sea a nivel de inventario agregado o a nivel de inventario por artículo, la información que tú tengas en el almacén es imprescindible para poder hacer los cálculos adecuados del nivel de inventario. Esto aplica por igual, no importa que estés en el almacén o no, o que estés en gestión de inventarios o dentro del almacén, no importa. Es cómo clasificas el inventario.
Y vamos a partir de izquierda a derecha. Tenemos los proveedores que nos traen materia prima y tenemos proveedores que nos traen componentes, porque no todos los componentes son materia prima y viceversa, ¿sale? Se pueden catalogar como dos elementos diferentes. Todo eso entra a la empresa y se pone y se está o se procesa, sobre todo hablando de empresas que fabrican, y se le llama eso trabajo en proceso o inventario en proceso, o el WIP. Eso nos lleva a un producto terminado que se va a diferentes almacenes. Entonces, todo esto que está en color verde se le llama, o forma parte, mejor dicho, del activo circulante desde el punto de vista financiero. Por otro lado, tenemos los materiales que son MRO, que tienen que ver con todo aquello que es para los consumibles, por ejemplo, de mantenimiento, reparación y lo que se necesita en la operación en el día a día. Esto por lo general se manda a gastos. ¿Por qué es importante que lo veas desde el punto de vista de almacén? O sea, si solamente lo estás viendo desde el punto de vista del almacén. Porque aunque son almacenes o son mercancías o materiales que podrían contemplarse diferentes desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la operación de un almacén se manejan exactamente igual. Es exactamente lo mismo. Pero es importante que veas que el tratamiento que se le da desde el punto de vista administrativo es diferente. Hay otro dato, esto lo iba a poner dentro de los indicadores, sin embargo, me pareció importante ponerlo aquí en gestión de inventario, que son los días de cobertura o los días de inventario disponibles. No sé en tu empresa cómo funcione, pero me ha tocado a través del tiempo con muchas pymes que específicamente les piden a los almacenistas que hagan un análisis de cuánto tiempo les va a durar el inventario que tienen. Esto es algo que el almacenista no debe de hacer, no debería de hacer, pero sin embargo hay muchas empresas que se lo solicitan. Para ese tipo de empresas, no sé si sea el caso de la tuya, pero me pareció importante que como almacenista sepas cómo se calcula, aunque esto no es algo que el almacén deba de hacer. Entonces, imagínate que tu empresa tiene 12,100 unidades en inventario. 12,100 unidades, vamos a suponer que solamente es un número de parte para no complicarnos. El uso anual es de 52,800 unidades. O sea, lo que necesitas de piezas al año son 52,800 unidades. Y el año tiene 240 días laborales. ¿Cuántos días podríamos cubrir con ese inventario? Entonces, lo primero que necesitamos sacar, y ahí ya está en letras azules, es el uso diario. Te fijas, vamos a dividir las 52,800 unidades que utilizo al año entre los 240 días laborales. Naturalmente, en tu empresa necesitas tener claros cuántos días laborales tienes. Eso nos da 220 unidades al día. Eso es lo que necesito o es mi consumo. Como tengo 12,100 unidades disponibles, lo divido entre 220 unidades al día y eso me da 55 días de cobertura. Este cálculo es extremadamente sencillo y puede evitar que como almacenista tengas que estar haciendo cálculos o aproximados o en base al feeling, como decimos, de cuántos días vas a tener todavía de inventario disponible. Por supuesto que aquí, nuevamente, necesitas tener un excelente dato de cuántas unidades tienes, que sea correcto, cuántos son los días laborables que tienes en la empresa y cuánto es el uso anual. El uso anual como almacenista es muy difícil de sacar, a menos que tengas acceso a esa información. Lo más seguro es que se lo tengas que pedir a ventas. Si tienes acceso a esa información, calcular los días de cobertura, como ya lo ves en esta fórmula, es muy sencillo. Si no tienes acceso, lo tienen que hacer entre ventas y el almacén. Por lo general, este tipo de análisis lo hace gestión de inventarios y como te había comentado, no forma parte del almacén, pero bueno, me pareció interesante que lo pudieras tener aquí. Los costos totales de mantener el inventario. Ya habíamos visto los costos de almacenamiento, pero esto también tiene que ver nada más con el inventario. Puede ser clasificado en tres categorías: los costos de capital, costos por almacenamiento, que ya vimos, y los costos por riesgo. Entonces, entre más grande es el inventario que yo tenga en mi almacén, estos costos aumentan más, como ya lo vimos. Nada más que esto es más relacionado a gestión de inventarios. Vamos a ver un problema bien sencillito o un ejemplo bien sencillito de los costos de mantener el inventario. También para que te des una perspectiva con números ya un poco más aterrizados.
Dado los siguientes porcentajes de costos de mantener el inventario con respecto al inventario promedio, hay que calcular el costo anual si el inventario promedio es de 2 millones de pesos, los costos de capital son del 10%, los costos de almacenamiento son del 7% y los costos de riesgo son del 6%. Pausa el video para que puedas hacerlo con tu equipo de trabajo. Puedes ver aquí el resultado, realmente es muy sencillo. Puedo sumar en un principio los 3 porcentajes, me da el 23% y simplemente a los 2 millones de pesos le saco el 23% y me da 460,000 pesos de costo anual para mantener el inventario. Fíjate cómo los costos de almacenamiento aquí están en un 7% y si recuerdas habíamos visto que podían aumentar hasta un 26%. La única diferencia con este ejercicio y la tabla que habíamos mostrado hace unas diapositivas es que en este ejercicio todo lo que está en la tabla se está separando. Los costos de capital ya están contemplados en la tabla que vimos en un inicio, también los costos de riesgo. Entonces, ese 26% digamos que agrupa los tres. Aquí se está manejando por separado y por eso da alrededor del 23%. Si recuerdas, te había comentado que podía ir desde el 14 o 15% hasta el 40%. Entonces, fíjate, por cada 2 millones de pesos en esta empresa ficticia, son 460,000 pesos que se gasta al año en mantener ese inventario. Sería muy bueno que tú pudieras sacar un estimado de cuánto se gastan ustedes en tu empresa de mantener o por mantener el inventario. Tal vez no puedas tener acceso a los montos de inventario totales, pero sí sería muy importante que a nivel empresa sacaran ese dato y que de alguna manera los responsables de almacén sí tengan la referencia, porque siempre es bueno que se pongan metas con respecto a cómo disminuir los costos de la operación para que obviamente pueda beneficiar a la empresa a largo plazo. No vamos a leer todos estos elementos, te lo dejo para que lo puedas revisar. Los costos por daños, obsolescencia, caducidad, robo, inclusive. Esperemos que esto no sea una situación que ocurra en tu empresa, pero todo eso se tiene que contemplar, todo eso se tiene que medir y sobre todo cuando tu material no se mueve, ¿sí? Más allá que de la rotación desde el punto de vista financiero, o sea, realmente no se mueve, pues la cuestión de los costos implícitos, o mejor dicho, de los costos implícitos con la obsolescencia y la caducidad, pues se pueden disparar. Es importante aclarar lo siguiente. Me ha tocado también muchas empresas PYME donde se le exige al almacén que siempre esté avisando cuando un producto se está quedando obsoleto o se está quedando caduco. Esto no es responsabilidad del almacén, esto es responsabilidad de un sistema de gestión de inventarios que sea muy eficaz. Como parte de ese sistema de gestión de inventarios, obviamente están las actividades que puede desarrollar el almacén, pero si en tu empresa no hay la suficiente tecnología o el suficiente personal, es muy probable que te pidan que tú como almacén estés dando esa información. Si es de esta manera, recuerda que más allá de toda esa información, la prioridad es la seguridad del personal y después la seguridad de la mercancía. Posteriormente sería el registro, o sea, que el registro sea en tiempo real, lo más cercano a tiempo real posible, para que todos estos datos los puedas tener al día, siempre y cuando la seguridad esté por arriba de todo. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se puede dar esa obsolescencia, caducidad o los daños, para que lo puedan checar en equipo poniéndole pausa al video. Y esta es la pregunta final. ¿Qué de lo visto en este taller podrías implementar en tu almacén? Esa es la pregunta que me gustaría que todos ustedes pudieran reflexionar. ¿Qué de todo lo que vimos aquí en este video cortito de 1 hora es lo que podrían implementar en sus almacenes? Pueden ver el video la cantidad de veces que sea necesario, analicen cada uno de los elementos que vimos. Por favor, revisen la NOM 006 para que vean todos los elementos adicionales. El nivel de detalle de la norma, la verdad, es muy bueno. Vean el estándar de competencia laboral para los responsables de almacenamiento. Pueden entrar a la página de conocer.org, es una página federal que te da toda la información necesaria para que puedas tener estándares de competencia y te puedas certificar inclusive en esos estándares. Entonces te recomiendo mucho que la puedas visitar, pero hacer una referencia muy específica o hacer una búsqueda muy específica a la norma y al estándar que tiene que ver con la administración de almacenes. ¿De acuerdo?
Pues hasta aquí llegaríamos al final de este video. Te doy muchas gracias por tu atención. Por favor, cualquier otra información que necesites referente a los cursos que manejamos en Coparmex, estamos a tus órdenes. Y espero que la información que hayas visto en este video te sea de muchísima utilidad. Muchísimas gracias y que estés excelente. Hasta luego.